Amados hermanos, amigos, hoy iniciamos una nueva serie y esa serie se titula La Sabiduría del Reino. Comenzamos un nuevo mes, comenzamos una nueva serie. Debemos entender que vivimos en una generación que tiene acceso a más información que cualquier generación previa. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de estudiar la universidad, no fue sino hasta mediados del año que ya había ingresado a la universidad que tuve el acceso a una computadora. Y más adelante, hermano, una conexión a internet a través de una conexión que se le llama dial-up o a través del módem donde, bueno, hacía un sonido muy especial para poderse conectar. Hermano, esta generación, este tiempo, tiene mucho acceso a través de teléfonos celulares, a través de dispositivos inteligentes. Ya se tiene mucho acceso a la información. Puedes tener en la mesa de tu sala, en el buró de tu recámara, un dispositivo, hermano, hermana, y le dices, dame la temperatura actual, cuál es el pronóstico de tal cosa. Y esto con inteligencia te comienza a generar mucha información. Aparte de ello, pues existen más universidades, hay más acceso al estudio, hay cursos, hay miles de tutoriales y hay muchos recursos para poder aprender. Tenemos a la mano una gran cantidad para poder aprender. Esta es una realidad. Sin embargo, escúchame esta parte, sin embargo, y a pesar de todo esto, hermano, de toda esta información, fíjese, las tasas de divorcio se siguen incrementando. A pesar de que tenemos más información, ¿qué sucede? Hay más matrimonios fragmentados, se incrementa el índice de suicidios, hay jóvenes confundidos, hay familias, hermano, que están fracturadas, hay líderes caídos y personas que han tomado decisiones de manera incorrecta, pese a todo lo que le dije, pese a que hay una gran cantidad de información. La razón es bien sencilla, hermano, hermana. ¿Cuál es la razón? Que la información, joven, préstame mucha atención, ojo en esto, joven, señorita, hermano, hermana, la información no es lo mismo que la sabiduría, y te lo vuelvo a repetir despacio para que quede en tu mente. La información no es lo mismo que la sabiduría. Uno puede saber mucho y vivir mal. Sí, escúchame, puedes saber mucho y vivir mal. Uno puede tener mucho conocimiento y a pesar de ese conocimiento se pueden tomar decisiones equivocadas. Por eso Dios nos dejó los libros sapiensales. Sí, hermano, estos libros que están en la Biblia, porque Él desea enseñarnos algo maravilloso. Él desea enseñarnos no solamente a pensar hermano, si Dios quiere enseñarnos a vivir, sino solamente que nuestra mente se llene, nuestra cabeza se llene de conocimiento, sino que sepas cómo vivir, sepas cómo reaccionar, sepas cómo corresponder. Y antes de enseñarnos sobre el corazón, fíjate bien estos libros sapiensales, antes de enseñarnos sobre el corazón, sobre el sufrimiento, sobre la experiencia, ¿qué es lo que hace Dios? Dios comienza con el fundamento. Antes de dar conocimientos más grandes, más intensos, de un nivel superior, Dios comienza con el fundamento de todo esto, porque, sábelo, ningún edificio puede sostenerse bien si no tiene un buen fundamento, si no tiene unos buenos cimientos. Si estos cimientos, si estas bases son débiles, el edificio, la casa se colapsará, se vendrá abajo. Por eso el tema de hoy que vamos a ver es temor de Dios, principio de sabiduría. ¿Cuál es el tema de hoy, hermano? Temor de Dios, principio de sabiduría. Bien, y vamos a descubrir, hermano, que toda verdadera sabiduría, porque por ejemplo los que ya tenemos mayor edad, ¿sí? Cuando hemos a través de la experiencia adquirido sabiduría, conforme avance el tiempo, la vida, los descalabros, las satisfacciones, pues nos dan otro nivel de sabiduría. Pero vamos a ver que la sabiduría comienza cuando Dios ocupa un lugar especial en nuestra vida. Y eso es cuando Dios está en nuestro corazón. Cuando Dios entre a tu corazón, serás sabio, serás sabia. Cuando Dios entre a tu vida, alcanzarás algo más que la sabiduría. Y por eso en el versículo 7 del capítulo 1, por favor, leímos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que los insensatos desprecian esta sabiduría, desprecian la enseñanza. Y en el versículo 10 del capítulo 9 leímos que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, cuando el hombre más sabio del mundo, de acuerdo a los registros bíblicos, Salomón, sí, de acuerdo al registro bíblico y a la historia misma, cuando él escribió estos proverbios,
Él estaba con la intención de enseñar a una generación joven, a un pueblo naciente, quería enseñarles cómo vivir, cómo llevar a cabo, cómo ser triunfadores en la vida, pero no a través de otra cosa más que bajo el gobierno de Dios, porque hoy se quiere vivir bajo el gobierno del dinero, bajo el gobierno de muchas cuestiones, pero Salomón, el hombre más sabio, como te lo mencioné, quiso enseñar a esta generación joven que, hermano, vivir bajo el temor de Dios, comienza ahí la sabiduría. Y esto significa algo maravilloso. Dice ahí, el principio de la sabiduría. Y esta palabra principio no solamente significa el inicio de algo cronológico, no. Regularmente entendemos principio como el comienzo de algo cronológico, de algo secuencial. Aquí, principio significa el fundamento, principio significa lo que es la base, el principio significa el punto de partida o lo que conocemos tradicionalmente como la piedra angular. Eso es el principio. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón aquí? ¿Qué es lo que quiere decir Salomón? Él quiere decir que sin el temor de Dios no hay verdadera sabiduría. Escúchame, sin el temor de Dios no hay verdadera sabiduría. Puede existir la inteligencia. Sí, puede existir. Puede existir la preparación académica. En el evento que le comenté, hermano, que fue una graduación, teníamos a los doctores que tenían postdoctorado y en sus togas tenían 3 bandas, el que tenía, hermano, un doctorado, 4 bandas para aquellos que tenían postdoctorados, y de acuerdo a los colores de sus togas, hermano, y de sus capas y sus birretes, era el área de conocimiento que ellos tenían. Puede existir mucho conocimiento. Yo sé que en esta sala hay gente que ha cursado, ha pisado, hermano, las aulas universitarias. Gracias a Dios, o están en las salas universitarias. Hay que prepararnos. Puede existir mucha experiencia. Quizá la mejor universidad para ti no ha sido aquella de gobierno, de paga, sino para ti la mejor universidad ha sido la vida. Y también es muy válido, porque la vida también es una excelente universidad. Pero bueno, puede existir esa experiencia. Pero la sabiduría que agrada a Dios no es nuestro título universitario, no es nuestro título teológico. La sabiduría que agrada a Dios solamente nace cuando aprendemos a vivir en reverencia ante Dios. Sí, cuando aprendemos a vivir en el temor de Dios, hermano, y es lo que vamos a ver. Por eso el punto número 1 de este sermón es: el temor de Dios nos ubica en nuestro lugar correcto delante de Él. Es el primer punto, ¿sí? El temor de Dios nos ubica en nuestro lugar correcto delante de Él. Leímos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando escuchamos esta palabra, temor, no nos estamos refiriendo a ese terror, a esa situación que nos inmoviliza, que no nos permite movernos. No, esta palabra de temor, este temor bíblico no es ese miedo servil, esa angustia que hace que tu corazón se acelere, que la sangre se te hiele. No, no estamos hablando de ese temor. Este temor que dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese temor se está hablando de una reverencia. El temor es ese respeto profundo que se tiene al Altísimo. Es reconocer quién es Dios. Cuando tú sabes quién es Dios, no de manera conceptual, sino porque lo experimentas, porque sabes quién es Él y quiénes somos nosotros, porque son 2 cosas. Cuando tú sabes quién es Dios y cuando sabes quién eres tú, ese es el principio, ¿sí? Y ese es el temor. El temor de Dios comienza cuando nosotros dejamos de colocarnos en la parte principal, como el centro. Porque en muchas ocasiones queremos nosotros ser los protagonistas de todo, que el mundo gire en nuestro alrededor, que todos nos miren, que todos nos vean, que todos nos aplaudan, sí, que todos nos hagan caso. Pero el temor de Dios comienza cuando dejamos todo eso. Cuando no nos colocamos en el centro, hermano, en el centro de nuestro universo, y colocamos a Él, al creador del universo, en el lugar que le corresponde. ¿Por qué? La cultura actual, indistintamente donde estemos, nos dice: confía en ti mismo. No te dicen así, no te dicen haz lo que te haga feliz. No te dicen aprovecha tu vida, sigue tu corazón, vive porque esto es para ti. Esto es lo que malamente nos aconsejan, nos dicen. Pero hermano, no se trata de nosotros, no se trata de ti, se trata de Dios. Sí, es lo que debemos entender, que realmente se trata de Dios, y el hombre sabio entiende que Dios es el creador y que nosotros somos las criaturas. Escúchame, el hombre sabio es el que entiende que Dios
es el creador y que tú y yo somos las criaturas. El hombre sabio es el que entiende que Dios es el rey y que nosotros somos estos súbditos. El hombre sabio es el que entiende el que Dios es santo y que nosotros somos pecadores dignos de muerte. ¿Sí? Ese es el hombre sabio, el que entiende la santidad divina y que sabe que nosotros somos aquellos que necesitamos esa gracia, esa bendición de Dios. Isaías entendió esto cuando vio a Dios, ¿sí? El libro del profeta Isaías nos narra de una visión divina. Él tuvo, hermano, una teofanía maravillosa. ¿Qué pasa? Dice que vio al Señor sentado en su trono y que sus faldas, sus vestiduras llenaban todo el santuario. Y en esa visión, él no salió diciendo, ¡wow! ¡Qué experiencia tan maravillosa tuve! Vi a Dios, lo vi sentado en su trono. No se jactó diciendo, yo soy el profeta que tuvo esta bendición. No. Cuando el profeta Isaías tuvo esta bendición, cuando supo quién es Dios sentado en su trono y que su gloria llena toda la tierra, ¿qué dijo? ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! ¿Ves la diferencia? No se ufanó diciendo, yo vi a Dios. No, él dijo, ay de mí, que soy hombre muerto. Porque cuando, hermano, hermana, nosotros entendemos la grandeza de Dios, escúchame, si tú realmente entiendes qué es Dios, quién es Dios, mejor dicho, no te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de conceptos filosóficos, no. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, que nosotros solamente somos criaturas, hermano, descubrimos nuestra pequeñez. Es una realidad. Si descubrimos nuestra pequeñez. En la sala de la casa de mis padres hay una ventana grande que apuntaba hacia el Cerro de la Silla. Se ve el Cerro de la Silla hasta ahí. Pero cuando yo estoy abajo y cuando vivía allá en la casa de mis padres, veía el Cerro de la Silla y se ve un cerro grande, majestuoso y demás. Se ve enorme. Pero hermano, cuando tuve la primera oportunidad de trabajar en una línea aérea y volé sobre el Cerro de la Silla, lo veía pequeñito. Ese cerro que estando yo en la tierra lo veía así grande, enorme. Los que están en esta región y no han tenido oportunidad de ver las montañas, creo que quizá ha puesto un poquito de trabajo comprenderlo. Pero cuando estamos a nivel de tierra y vemos las montañas, vemos ahí, hermano, la Sierra Madre y todo eso, o las cadenas montañosas, se ven grandes, impactantes. Pero cuando lo vemos desde arriba, se ve pequeñito. Y es lo que hizo Isaías. Comprendió la pequeñez. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de aquello que pensamos que es grande, lo vemos desde la perspectiva divina, lo vemos tan pequeño, lo vemos tan sencillo. Hace algunos años, varios astronautas describieron lo que experimentaron al observar la Tierra desde afuera. Yo te estoy hablando que vi el Cerro de la Silla desde un avión, una vez que volé y otras partes donde he tenido la oportunidad. Pero estos astronautas dijeron al ver, hermano, al salirse del planeta, al salir, hermano, de nuestro globo terráqueo, ellos dijeron, hermano, o comprendieron cuán pequeños eran porque su perspectiva cambió. A veces nos sentimos nosotros muy grandes, muy poderosos, que somos el centro del mismo universo. Pero hermano, cuando cambiamos la perspectiva, como estos astronautas que te comento, que salieron del globo terráqueo y estando en su nave espacial podían ver la Tierra, cambiaron la perspectiva, comprendieron la pequeñez, cuán pequeños somos. Y esto, hermano, nos sucede a nosotros cuando contemplamos realmente a Dios. Cuando entendemos quién es Dios, la verdadera sabiduría, mencionamos, hermano, hermana, nos ayuda a entender quién es Dios y nos ubica a nosotros en la posición en que somos. ¿Qué somos delante de Dios, hermano, hermana? Nada. Sí, realmente no merecemos nada, pero en su mucha misericordia, cuando tú aceptas a Dios, te da la bendición de ser llamado su hijo, de ser llamada su hija, y esto es maravilloso. Entonces, cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde, nuestro orgullo comienza a desaparecer. ¿Sí? Nuestra vanidad, nuestro ego comienza a apocarse cuando realmente comprendemos quién es Dios. Por eso es el mes de la sabiduría. Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga, yo te invito a que comiences a reconocer quién es Dios. Comienza con esto. Reconoce quién es Dios y date cuenta quién eres tú. Date cuenta lo que somos. Hermano, hermana, es importante. Antes de que tomemos decisiones importantes, es necesario, hermano, que pensemos, esto que voy a decidir, esta decisión que voy a tomar, honra a Dios, aquel que es mayor que yo, aquel que está sobre mí, aquel que es el creador. ¿Esta decisión lo honra? Hermano, hermana, dedica tiempo de adoración.
Busca un momento en tu casa, en tu espacio, en el lugar donde puedas y alaba a Dios, comienza a orar y a reconocer esa grandeza. Una parte de la escritura nos dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? Hermano, hermana, yo te invito a que tú comiences a ubicarte, que reconozcas la grandeza de Dios, que sepas cuál es tu posición y comenzarás a vivir en sabiduría. De esa manera comenzamos, porque la sabiduría comienza cuando Dios toma el lugar. Pero el temor de Dios, este temor que te estoy hablando, no miedo, sino este reconocimiento, no solamente nos ubica correctamente delante de Dios. Aparte de eso, el temor de Dios transforma nuestra forma de vivir, no solo de pensar. Y es ahí donde viene el segundo punto. El segundo punto es, el temor de Dios produce obediencia. ¿Y qué más produce? Discernimiento. Fíjate, el temor de Dios, ese principio de sabiduría, produce obediencia, produce discernimiento. Dice en la segunda parte de este versículo 7, los insensatos desprecian la sabiduría, los insensatos desprecian la enseñanza. Y aquí aparece un contraste, sí, está confrontando con el Señor. Salomón está presentando dos grupos. Primero nos habla de los sabios y aparte nos habla de los insensatos. Ojo en esto, no nos está hablando de los ignorantes. No nos está hablando de aquellos que no fueron a la escuela. No está hablando de aquellos que no saben leer o que no saben, hermano, sacar una raíz cuadrada. No, la diferencia no es intelectual. Nos dice que unos son, no dice que unos sean inteligentes y que otros sean ignorantes. La diferencia está en la actitud que estos dos tipos de personas toman frente a Dios. ¿Sí? La actitud. ¿Qué está diciendo? El sabio escucha, pero el insensato desprecia. Sí, el insensato desprecia esta sabiduría. El sabio se deja corregir, pero ¿qué hace el insensato? El insensato rechaza la instrucción. Dice, no, esto es anticuado, esto es viejo, hermano. Dice que el sabio reconoce la necesidad de conocer, de crecer, mientras que el insensato cree que ya lo sabe todo, cree que conoce todo y que su razón es la única que vale. Pero la sabiduría bíblica realmente está relacionada con la obediencia, no con el conocimiento. Va de nuevo. La sabiduría bíblica no se relaciona con el conocimiento. ¿Cuántos textos de la Biblia te sabes? Tú. ¿Cuántos textos? ¿Cuánto tiempo tienes en el Evangelio? No se trata de cuántos textos nos sepamos, que te sepas de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:20. No se trata de esa retención, no se trata de ese conocimiento, hermano, hermana, sino de la obediencia. Aquí es donde viene, hermano. ¿Qué pasa? Someterse a la verdad, porque muchos se saben lo que Dios dice. Es una realidad, mucha gente se sabe lo que Dios dice, inclusive los demonios. No sé si tú recuerdas esa parte bíblica, que cuando 7 personas escucharon que en el nombre de Jesús echaban fuera demonios, intentaron hacer esa serie de exorcismos. Y la Biblia nos narra, Lucas nos escribe, que estas 7 personas, falsos discípulos, falsos maestros, comenzaron a decir, en el nombre de Jesús que Pablo predica. ¡Ja! Creo yo que los demonios se rieron. No dice que se rieron, pero dijeron, a Pablo conocemos y a Jesús también. Porque la Biblia nos dice que hasta los demonios conocen, tiemblan, pero no se sujetan. Estos demonios se lanzaron sobre esos hombres, los golpearon, los desnudaron y los avergonzaron públicamente. Porque hasta los demonios tienen conocimiento de quién es Dios. No Satanás se atrevió cuando tentó a Jesús a decirle que escrito está que a sus ángeles mandará, porque el diablo se sabe en la Biblia. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? ¿Cuál es la intención de que te mencione todo esto? Que no se trata de conocimiento, no se trata de conocer. Si puedo conocer mucho, si mucha gente se sabe la Biblia, sabe que la Biblia habla de perdón, pero no perdonan. ¿Está de acuerdo conmigo? Saben que la Biblia nos habla de perdón, pero no. Hermano, no hay perdón. Saben que la Biblia enseña respecto a la santidad, pero todavía se practica el pecado, se vive en pecado. Saben que la Biblia enseña sobre generosidad, pero
no son bondadosos, no son generosos. El temor de Dios nos lleva a obedecer. Sí, el temor de Dios, dice en la pantalla que teníamos el punto número 2, que el temor de Dios produce obediencia. Si tú temes a Dios, vas a comenzar a obedecer lo que sabes. Cuando nosotros tememos a Dios, tenemos ese discernimiento. Podemos diferenciar entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Porque, hermano, porque estamos confiando en el carácter de aquel que todo lo sabe. Esa es la verdadera sabiduría. El cambiar nuestra obediencia no es conocimiento. Entonces, hermano, hermana, el insensato desprecia todo esto. Pero el que es sabio, el que teme a Dios, obedece. El que es sabio, discierne. ¿Sí? No todo el que se para tras de un púlpito o no todo el que abre una Biblia realmente está enseñando la verdad. El sabio va a discernirlo. La Biblia nos habla de una congregación en la región de Berea, que cuando Pablo también fue a predicar, dice que estos abrían sus Biblias y verificaban si lo que les decía Pablo, lo que les predicaba Pablo, el apóstol a los gentiles, era real. Hay discernimiento, tenemos que discernir la palabra del Señor, hermano, y es lo más glorioso. Es importante que lo hagamos de esta manera. Entonces, debemos de preguntarnos, ¿hay, hermano, hermana, instrucción bíblica que conozco, pero que no estoy obedeciendo? Es para ti. ¿Conoces algún texto bíblico y te lo sabes muy bien, pero a pesar de que lo conoces, no lo obedeces? Te invito a que medites en eso. ¿Tienes el conocimiento de lo que dice la palabra del Señor y a pesar de ese conocimiento no te sujetas a él, no cumples con lo que la palabra del Señor te está haciendo? ¿El Espíritu Santo te ha guiado y tú lo has ignorado? Si es así, estás actuando como un insensato. No como uno que tenga falta de conocimiento, sino como un insensato, como aquel que desprecia la sabiduría, que desprecia la enseñanza, que el temor de Dios no está en ti porque no estás obedeciendo, no estás sabiendo discernir. Pero si tú conoces y aplicas, estás obedeciendo y te estás volviendo sabio. ¿Por qué? Porque la sabiduría no aumenta cuando sabemos más, ¿sí? Puedes seguir aprendiendo, pero no aumentar quizá la sabiduría. La sabiduría no aumenta cuando aprendes más. La sabiduría aumenta, y lo voy a decir despacio, la sabiduría aumenta cuando obedeces más. Qué difícil, ¿verdad? La sabiduría va a aumentar cuando obedeces más. Y es lo que debemos procurar. Entonces, hermano, hermana, debes de entenderlo. Pero aparte de esto, hay cuestiones más profundas. Estamos comenzando con el mes de la sabiduría. Hay cosas más profundas. ¿Qué pasa? Que Salomón no muestra que el temor de Jehová solamente es el inicio de la sabiduría. ¿Sí? Nos muestra, hermano, la puerta para conocer verdaderamente a Dios. Y es aquí donde voy a mi tercer punto del sermón. El tercer punto del sermón es: el temor de Dios nos conduce a una relación más íntima, pero fíjese cómo dice ahí, ¿con el quién? Con el Santísimo. Es un superlativo, hermano, hermana. No con el Santo, sino con el Santísimo. Sí, un nivel más grande este superlativo. Dice el versículo 10 del capítulo 9. Ya entendimos que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero dice ahí, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este proverbio, hermano, este versículo 10 del capítulo 9, no se trata solamente de conocer principios, se trata de conocer a una persona. Sí, porque puedo conocer muchos principios, como te mencioné. Puedo conocer todo el reglamento de la iglesia local. Puedo conocer toda la constitución de nuestra denominación. Puedo conocer muchos versículos de la Biblia. Pero, hermano, no se trata solamente de conocer principios. Se trata de conocer a una persona. ¿Sí? Yo te puedo decir o puedo pedirle a alguien de aquí de la sala: préstame tu credencial de lector, tu INE, ¿no? Y ahí viene tu dirección, tu zona, tu edad, tu fecha de nacimiento, muchas cosas. Puedo tener la información, pero aún así no conocerte. Perdón, Rocío, voy a tomar este dato, con tu permiso. Tengo información de Rocío, pero es primera vez que la veo. No conozco a Rocío. Muchos de ustedes llenaron este formatito, ¿sí? De bienvenido a la familia de Cristo. Tengo su información,
pero no a todos les conozco. Estoy aprendiendo a conocerles, estoy aprendiendo a conocerles. ¿Cómo les voy a conocer? Cuando te marque, cuando nos sentemos a comer, a platicar, cuando estemos intercambiando ideas, es conforme le conocemos. Y aquí este versículo nos dice que el conocimiento del Altísimo, no el tener la información, sí, no, el conocimiento del Altísimo, del Santísimo, perdón, es la inteligencia. Entonces, ¿en qué consiste la sabiduría? En caminar con Dios, en andar con Dios, el escuchar de Dios. Me dijo una persona hace unas semanas que estaba leyendo su Biblia y cuando leyó su Biblia, tenía una Biblia digital y unas Biblias físicas, que la cerró y después que escuchó una voz que le decía, continúa, sigue. Le mencioné, es Dios que te está hablando, que estás caminando con Él, porque Él estaba escudriñando la palabra del Señor. Hermano, entonces necesitamos caminar con Dios, no solamente conocer de Dios, sino conocer a Dios, andar con Él. Esta palabra conocimiento implica una relación, implica una comunión, implica una intimidad. Sí, es importante. Implica, ¿cómo lo mencioné? Como esa experiencia personal, ese es el conocimiento. Sí, el sabio no solamente sabe cómo acercarse, hermano, el sabio realmente no solamente sabe acerca de Dios, sabe cómo acercarse a Dios. Es lo más glorioso. Entonces, hay que conocer a Dios, hay que hablar con Dios. ¿Cómo puedo hablar con Dios? ¿Cómo puedo hablar con Dios? Orando, pero hay gente que le cuesta trabajo inclusive orar, porque dicen, necesito ver algo. Necesito tener una silueta, algo, y les cuesta trabajo orar a Dios. No necesitamos eso, es saber, tener el conocimiento de que Dios nos escucha y platicar con Él, caminar con Dios, amar a Dios. Eso es el sabio, hermano. Ese temor a Dios nos conduce a relacionarnos. Si yo temo a Dios, que dijimos el temor es esa reverencia, voy a relacionarme con Él, a caminar con Él, a andar con Él. Es lo más glorioso, hermano, porque otra cosa que una cosa que distingue al verdadero temeroso de Dios es su manera de vivir, su manera de comportarse, porque no solamente es tener información de Dios. Hay universidades actualmente que ofrecen carreras, licenciaturas, maestrías de teología, pero que solamente son conceptuales, que no llevan al estudiante a conocer a Dios, sino solamente a tener conocimiento de Dios. Entonces, la verdadera sabiduría nace cuando tenemos comunión con Dios. Escúchame, estamos comenzando este mes. La verdadera sabiduría nace cuando tú tienes comunión con Dios. No importa que no sepas mencionar Nabucodonosor. No importa que te cueste trabajo decir Deuteronomio. No importa, pero si tú sabes platicar con Dios, sabes andar con Dios, sabes escuchar a Dios, aunque no lo puedas pronunciar, tú estás conociendo de Dios. Entonces, mientras más conocemos el corazón de Dios, mientras más nos acercamos a Dios, más entendemos su voluntad y más sabios seremos. Entonces, abrimos este mes de la sabiduría divina. Abrimos este mes sabiendo que necesito conocer a Dios para poder vivir sabiamente, para tomar decisiones correctas, y es lo más glorioso. Entonces necesitamos tener esa comunión íntima con el Santísimo. Pero ten en cuenta lo que te digo, Santísimo, ¿sí? No el santo simplemente, el Santísimo, el que es santo, santo, santo. Cuando tú tienes este concepto de que Él es santo, 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 tu actitud, tu reverencia, tu tiempo debe de cambiar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando te dicen, pues vas a ir a la casa, te dice el novio o la novia, vamos a ir a conocer a mis papás? Vamos a conocer a mis papás. Te vistes bien, ¿no? Hasta limpias los zapatos, ya dejas las chanclas por ahí y te pones unas zapatos boleaditos. Procuras estar presentable porque vas a estar ante los padres de tu novio, de tu novia, de tu prometido, tu prometida. Vas a una entrevista de trabajo quizá y hasta te rasuras, ¿no? Los varones nos rasuramos quizá, nos peinamos más, te perfumas, porque sabes que vas a estar ante algo que es importante. Pero aquí, hermano, es la relación íntima con el Santísimo, ante Dios.
Hermano, hermana, que significa que mi carácter, mis decisiones, mis actitudes deben de cambiar. Debemos de tener, hermano, una sabiduría de qué estamos viviendo delante de Él. Porque fíjate, mucha gente piensa que Dios solamente está en los templos. Y en ocasiones, hasta en algunos lugares, la gente cuando se hinca, aquí no tenemos ningún crucifijo ni nada, pero la gente se hinca viendo hacia acá para no darle la espalda supuestamente a Dios. Y cuando salen del santuario, salen de esa manera para no darle la espalda a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios está en todas partes. ¿A dónde me huiré de la presencia?, decía el salmista. Si me fuera a las alturas de los cielos, ahí estás tú. Si me fuera a las entrañas mismas de la tierra, ahí estás tú. Si me fuera a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Toda la tierra está llena de la presencia del Señor. Dios está, hermano, en todas partes y necesitamos entender eso, que el temor de Dios nos conduce a esa relación íntima con el Santísimo. Dios siempre nos está viendo, Dios siempre está presente con nosotros. Entonces necesitamos dedicar tiempo, hermano, no solamente para estudiar, sino para conocer a Dios. Qué bueno que tomaste el reto de la lectura cronológica de la Biblia en un año. Qué bueno, pero no solamente la leas. Trata de escuchar a Dios cuando estés leyendo. Trata de entender qué quiere decirte Dios a través de esa porción escritural. Trata de saber cuál es el propósito que Dios le dio a inspirar al autor, a ese geógrafo, a escribir esa porción escritural. ¿Qué quiere decirte Dios con esa porción? Todas las mañanas nuestra hermana Miriam nos manda un versículo del día. Dios te bendiga, hermana Miriam. ¿Qué entendí con ese versículo? ¿Sí? Y aparte tus lecturas, eso, hermano, hermana, necesitamos no solamente estudiar la Biblia, sino entenderla para relacionarme íntimamente con el Santísimo. Entonces la pregunta es, Señor, todos los días, ¿qué quieres de mí? Ahí, hermano, comenzará tu sabiduría, comenzarás a vivir de manera adecuada. Y en esto verás que tu vida va a cambiar, que tus hijos vivirán de un temor verdadero, real, no solamente bajo una autoridad patriarcal o matriarcal, no, sino bajo un temor divino, que es lo más glorioso, porque la sabiduría crece cuando existe comunión con Dios. Escúchame. Ahí es donde crece la sabiduría, no mientras más leas, no mientras más conozcas, sino mientras tengas más comunión con Dios, más oración, más lectura de la palabra. Entonces, hermanos, hermanas, amigos, hoy hemos aprendido que el temor de Dios nos ubica correctamente delante de Él. ¿Sí? El temor a Dios. ¿Qué entiendo? Que Él es santo, 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 y que yo simplemente necesito de la gracia salvadora. Nos ubica. Aprendimos que el temor de Dios produce obediencia y produce discernimiento. Cuando yo, hermano, reconozco quién es Él, viviré de acuerdo a sus mandatos, a sus preceptos, y podré discernir entre lo que es correcto y no es correcto. Porque a veces dicen, yo no voy contigo porque ahí te prohíben todo. Hermano, hermana, no prohibimos nada. Simplemente exponemos la palabra del Señor tal cual es y la decisión está en ti. ¿Sí? No se prohíbe nada. Se expone la palabra del Señor, se presenta la verdad tal cual es y el discernimiento te hará tomar la decisión correcta. ¿Sí? Cuando tengas esa comunión, ahí tendrás sabiduría. Aprendimos que el temor de Dios nos conduce a una relación más profunda con el Santísimo. ¿Sí? Es importante. El temor de Dios nos conduce a una relación más profunda. Que se note que conoces a Dios, que se note que sabes cómo es Dios. Cuando la gente conoce de Dios, hasta en su manera de hablar se manifiesta. Y aquí encontramos una verdad que es maravillosa, que la máxima expresión del temor reverente a Dios, presta atención, la máxima expresión del temor reverente y de la sabiduría se encuentra en una persona. Se encuentra en Jesucristo. Esa es la máxima expresión. Cristo vivió en perfecta obediencia al Padre. En Él no hubo pecado. En Cristo estuvo la perfecta obediencia. Cristo honró al Padre a través de su vivir. En todo cuanto hizo, siempre honró al Padre. Cristo se sometió completamente, inclusive cuando experimentó como humano el temor a la crucifixión. Él dijo, Dios, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Cristo se sometió completamente a la voluntad del Padre y llegó hasta la muerte, muerte de cruz. Y por eso Pablo dice que Cristo es para nosotros sabiduría de Dios. Cristo es para nosotros sabiduría de Dios. Cristo es para nosotros sabiduría de Dios. Y entonces, hoy
Al acercarnos a la mesa del Señor, para los que nos visitan, vamos a tener una ceremonia especial, lo que llamamos comunión. Hoy cuando nos acercamos, hermano, hermana, a la mesa del Señor, recordamos que nuestra salvación no descansa en nuestra sabiduría. Nuestra salvación no descansa en nuestro conocimiento. Nuestra salvación descansa en la persona gloriosa de Cristo Jesús. En Él es donde descansa nuestra salvación. El pan nos recuerda su cuerpo maltrecho en una cruz. El jugo de la vid nos recuerda, hermano, su sangre derramada en la cruz. Y cada elemento proclama que el camino a la verdadera sabiduría comienza cuando nosotros entendemos la obra de Cristo en la cruz. Si tú entiendes lo que Cristo hizo en la cruz, como Pablo lo dijo, Cristo es nuestra sabiduría en Dios. Si tú entiendes esto, comenzarás a vivir realmente en una sabiduría divina. Entonces, antes de que participemos de la Santa Cena del Señor, debemos preguntarnos, ¿quién ocupa el trono en mi vida? ¿Quién ocupa el trono en tu vida? ¿Sí, hermano, hermana? ¿Quién ocupa el trono en tu corazón? Entiéndelo, por favor. ¿Estamos viviendo bajo nuestra propia sabiduría o estamos viviendo bajo la sabiduría divina? Porque hay gente que raya su Biblia y dice, no, esto no. Y aunque esté escrito, no lo obedece porque no le conviene. ¿Estás viviendo bajo tu sabiduría o bajo la sabiduría divina, bajo la sabiduría santa, hermano? Porque la mesa del Señor nos lleva a entender el sacrificio de Cristo, nos lleva a entender, hermano, a la persona del Santísimo. Y es importante que lo hagamos. Entonces, hermano, si tú ya tienes muchos años conociendo del Señor, si tú ya tienes tiempo conociendo de la Biblia, si has estado en las congregaciones durante mucho tiempo, para ti es esta palabra. El Espíritu Santo nos está preguntando hoy, ¿seguimos viviendo en el temor reverente delante de Dios? Pregúntate, ¿seguimos viviendo en el temor reverente delante de Dios o has comenzado a confiar más en tus experiencias, más en tu sentido que en el Señor mismo? Te estoy hablando a ti, hermano, que ya conoces del Señor. ¿Hay áreas donde has dejado de obedecer a Dios? Pregunto. ¿Algún área de tu vida donde has dejado de obedecer a Dios? Considera tu corazón. Hay decisiones que has tomado sin consultar a Dios y por eso ahorita estás viviendo mal. Hoy es un buen día para que volvamos al fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El principio. Hoy es un buen día para volver a ese principio, volver al temor de Jehová, volver a la obediencia, volver a la comunión, porque mientras participemos de la Santa Cena, hermano, hermana, rindamos nuevamente nuestro corazón al Santísimo, ¿sí? Pero aparte, para quienes nos visitan o para quienes no han entregado su vida a Cristo, quizá hay gente que todavía no ha entregado su vida a Cristo, tal vez estás intentando dirigir tu vida con tus propias fuerzas. ¿Sabes qué? No la vas a lograr. Si has intentado vivir con tus propias fuerzas, si has seguido tu propia sabiduría bajo tus propios criterios, bajo tus propios caminos, la Biblia enseña que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es lo que la palabra del Señor enseña. Sin embargo, Dios nos amó tanto, nos dice la Biblia, que envió a su Hijo unigénito para que toda persona que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo murió en la cruz por los pecados, por nuestros pecados, y debes entenderlo, debes de conocerlo. Cristo resucitó al tercer día para sellar y garantizar, darte certeza de que en Él hay poder, que en Él hay resurrección, y hoy Cristo está ofreciendo un perdón. Si tú realmente crees en esto, si tú realmente confías en esto, comenzarás a vivir una vida de sabiduría, porque la verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Si tú piensas que no necesitas de Dios, no lo dice Gabriel González, lo dice la Biblia. Eres insensato, eres insensata. Si crees que no necesitas de Dios, vives en insensatez. Pero el sabio, el entendido, se acerca a Dios, sabe quién es Dios. ¿Quieres hoy acercarte a Dios? ¿Quieres conocer delante de Él? Ven a Cristo Jesús. Hoy puedes arrepentirte de tus pecados. Hoy puedes comenzar una nueva etapa de tu vida en donde sea Dios quien gobierne tu corazón. Donde sea Dios quien te ayude a tomar las mejores decisiones. Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y Jesucristo es el camino hacia esta sabiduría.
Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora, por favor.